Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por una oportunidad más para estar juntos en la palabra, tener comunión en la palabra una mañana más. Gracias a Dios por este día jueves 30 de abril. Damos gracias a Dios porque sus misericordias siguen fieles con nosotros, como lo ha sido siempre. Nuestro Dios es fiel, hermanos, y damos gracias a Dios por su fidelidad. Si no fuera porque Él es así y no cambia, Él es inmutable, ya de seguro hubiésemos perecido, porque Él así lo dice, porque yo no cambio, ¿verdad? Por eso no he terminado con ustedes. Pero Dios es bueno, hermanos. Nuestros pecados son suficientes para que Dios nos acabara de un solo golpe, pero Dios es bueno, es misericordioso, nos dio una noche más de descanso y debemos alabarle por ellos. Gracias a Dios por los hermanos que están intentando ya empezando aquí a conectarse. Vamos a dar un minuto más para que lo sigan haciendo. Siempre es animoso ver que los hermanos se preparan, se levantan a buena hora y están pensando en su comida espiritual. Estoy seguro que muchos de ellos pues ya con anticipación estaban buscando al Señor. Y de eso se trata, hermanos. se trata de animarlos a que tengan una relación personal con el Señor, que no dependan de un sermón de domingo o de una prédica del martes o del miércoles. Necesitamos estar conectados a la fuente de donde viene nuestra capacidad, de donde viene nuestro alimento para estar sanos, estar fuertes y poder enfrentar los embates del mundo, del pecado, del diablo y de nuestra carne, nuestra propia carne. Gracias a Dios por esa gran bendición de tener al Señor a nuestra disposición, siempre listo, siempre atento para bendecirnos, para animarnos, para ayudarnos, para proveernos. Bueno, pues gracias a Dios por esa gran bendición. También agradecemos al Señor un poco de frescura de esta noche. Comparada con las demás, bueno, hemos tenido una noche fresca. Le damos gracias al Señor por ello. Bueno, ya tenemos aquí un buen ramillete de hermanos que se han conectado. Les saludo en el nombre del Señor. Es de bendición ver sus nombres aquí en la pantalla. Que Dios les bendiga grandemente en este día y espero que lo que voy a compartirles esta mañana sea de bendición para ustedes. Hemos estado considerando la epístola a los Gálatas. Es una hermosa epístola, muy amada de mi corazón. Era tan agradable leerla, estudiarla para el gran reformador Martín Lutero, que incluso le dio el nombre de su esposa. Y cuando iban a estudiar con sus discípulos, a sus hermanos que él lideraba, a los que él enseñaba, a sus alumnos les decía, pues vamos a ver qué dice la señora Catalina, ¿verdad? Catalina de Bora, así le llamó, porque amaba tanto a esta epístola, pues él amaba tanto también a su esposa. Y bueno, pues a Pablo le pasaba como sucede a los pastores, a veces no sabemos qué hacer ya para animar a los hermanos. Hay hermanos que necesitan de mucho ánimo.
Hay hermanos que son maduros y que buscan al Señor ya en automático, podría decirse. Ellos saben cómo animarse, ellos saben dónde encontrar el alimento y lo toman, se fortalecen, se alimentan y son fuertes. Pero hay personas, hay hermanos que necesitan ser animados casi en todo tiempo. La fe de los tales es una fe débil y siempre requieren de una palabra, siempre requieren de un consejo, siempre requieren de un apapacho. Y yo no digo que eso sea malo, ¿verdad? Pero pues, en algún momento a todos nos hace falta un apapacho, una palabra de ánimo, un abrazo. Pero hay personas que son un poco más frágiles, espiritualmente hablando, y pues necesitan ser animados en todo tiempo. Y a veces no sabemos ya cómo hacerle. Hay unos que incluso desquician a los pastores. Y ya llega el momento que, bueno, ¿yo qué hago con este hermano? Nunca crece, nunca se desarrolla, no trabaja en la obra, no se prepara y todo el tiempo quiere que lo estemos animando, apapachando. Dan ganas de darles un baracito ya, ¿no? Órale, despiértese, póngase las pilas, busque al Señor. Yo creo que a veces así se sentía Pablo con los hermanos de Galacia, de esta provincia, en el Imperio de Roma, que ya no sabía cómo animarlos, cómo rescatarlos. Estaban a punto de abandonar la fe. Algunos de ellos, si no es que muchos, estaban en ese peligro, siendo pues engañados por estos falsos predicadores que se metieron en esa provincia después de la salida de Pablo y que les estaban queriendo hacer regresar a las prácticas de la ley. Y pues esto para Pablo era algo no aceptable. Él les había enseñado que solamente depositando la fe en el Señor Jesucristo era más que suficiente para el perdón de sus pecados. Pero pues ahí estaban estos legalistas, estaban intentando lastimar la fe de sus hermanos y hacerles regresar a las tradiciones y a las prácticas de la ley para asegurar su salvación. Ellos no negaban que los hermanos en Galacia creyeran en Cristo. Eso ellos no lo negaban. No negaban la existencia de la iglesia y que Jesucristo fuera el Mesías. Y eso es lo que les hacía más peligrosos todavía, porque en cierta forma ellos encajaban en lo que es la esfera del cristianismo. Pues no rechazaban la iglesia, no rechazaban a Cristo. Pero estos enseñaban que si no se circuncidaban, siendo gentiles, si creían en Cristo estaba bien, pero si no se circuncidaban, nada más no lo iban a hacer, no iban a salvarse, que estaban en peligro sus almas y mejor debían combinar los dos sistemas. Y de eso les voy a hablar, los dos sistemas opuestos, los dos pactos opuestos. Y esos son efectivamente estos dos pactos. Ahora Pablo les va a poner un ejemplo. Ahora va a tratar de animarles de esta manera, haciendo uso de una alegoría. Va a hacer uso de esta figura sacada de la vida de dos mujeres en el Antiguo Testamento, que eran dos opuestas. No podían cohabitar las dos juntas, no podían estar juntas, no podían estar en la misma casa, y sus hijos tampoco podrían estar juntos, no se llevarían, y no podría heredar el hijo de la esclava, que en este caso es Agar, con el hijo de la libre. O heredaba uno
heredaba el otro, solamente el hijo de Sara podía heredar, Isaac podía heredar, Ismael no podía heredar porque era un fruto de la carne, era el producto del esfuerzo natural de dos personas, de Abraham y Agar, la sirvienta de Sara. Y ahora, bueno, pues no vamos a entrar en demasiados detalles, pero sí decirles que a manera devocional, porque no es un estudio tan profundo, de que estas dos mujeres pues representan dos pactos. En este caso Sara pues representa el pacto de la gracia y Agar representa el pacto de la ley. Como dice aquí mismo la palabra, Sara ella representa el pacto de la gracia que produce hijos en libertad, para libertad, y Agar que produce hijos de esclavitud. Una representando la gracia, la otra representando a la ley de Moisés. Y ahora les hace una pregunta el apóstol Pablo en el versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, en donde estamos. Gálatas 4:21 les dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Es lo que está diciéndoles. Agar representa a este pacto legalista, a este pacto de la ley. Porque Agar es el monte Sinaí, es decir, Agar representa lo que sucedió en el monte Sinaí, o representa la gracia. Proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En otras palabras, representa a los judíos que están todavía sometidos a este antiguo pacto, que están intentando guardar la ley, cumplir la ley para justificarse delante de Dios. El lenguaje de Pablo, ¿verdad?, está dirigido a lo que está sucediendo en ese tiempo todavía. Ya a estas alturas ya nació la iglesia, ya se llenó el imperio de Roma de cristianos, está ya conduciéndose la iglesia bajo nuevas normas, las normas del nuevo pacto, pero todavía se practica la ley. Ahora estamos en ese estado de transición que se dio, que se nota en el libro de los Hechos, una cosa tan difícil como para que los cristianos judíos se hicieran a la idea de que no era necesario seguir ni con las tradiciones de la ley, ni con la práctica de la circuncisión, ni mucho menos con las tradiciones que establecieron los ancianos judíos, ¿verdad?, que en su intento de cumplir la ley todavía le aumentaron a la ley cosas que la ley no pedía, cayendo en un ritualismo muerto, cayendo en el fariseísmo, cayendo en el legismo. Y bueno, al final de cuentas, haciendo a un lado la salvación por la fe en Cristo, nada más la salvación por gracia, y estableciendo la salvación por las obras. Pero dice Pablo, tratando de hacerles entender, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Ahora ya habló de Agar, ahora va a hablar de Sara. Esta representa a la Jerusalén de arriba, la libre, la madre de todos. Esta representa, ¿verdad?, este nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y añade, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama,
tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y luego vemos el antagonismo aquí entre estos dos pactos, representado por lo que sucedía en estas dos mujeres y sus hijos. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, esta es otra manera de decir, nosotros pertenecemos al nuevo pacto, nosotros gozamos de los beneficios del nuevo pacto, en donde Dios ofrece la vida eterna únicamente por el hecho de depositar la fe en el Señor Jesucristo. No dependemos de las obras de la ley. Ya había dicho el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 10 de su epístola, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Ven ustedes lo que está haciendo Pablo aquí? Está poniéndoles un ejemplo. Está sacando este ejemplo de la vida de estas dos mujeres, lo que pasó con ellas, lo que pasó con sus hijos. Y llega un momento en que le dice Sara a Abraham, oye, esta mujer no puede quedarse aquí. Agar se le oponía terriblemente a Sara, se burlaba de ella, se jactaba de que ella sí. Y luego cuando tiene su hijo se pone peor, pero al rato viene el cumplimiento de la promesa y sigue la guerra. Y estos dos muchachos entran en oposición el uno al otro. ¿Por qué? Porque representan los dos pactos. No son compatibles estos dos pactos. Son tan, pero tan opuestos como lo es el agua del aceite. Y como lo es la oscuridad de la luz, como lo es el fuego para el agua, en palabras del hermano Spurgeon. Déjenme leerles un poco lo que él comenta aquí, va muy de acuerdo con esto. Cuando habla de lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Escuchen ustedes lo que él escribió al respecto, y siempre es interesante, no sé, porque tiene un sabor especial lo que dice este hombre aquí. No lo idolatramos, jamás caigamos en ese extremo, pero este hombre, Dios le dio una capacidad tremenda para ver la palabra de Dios, entenderla y explicarla de una manera muy simple, muy sencilla, y deberíamos aprender de ello. A mí me encanta leer. Se los voy a compartir. Dice así: no existe en el mundo una diferencia mayor entre dos cosas que la que hay entre la ley y la gracia. Y aunque suene extraño, si bien son diametralmente opuestas y en esencia diferentes una de la otra, la mente humana está tan depravada y el intelecto, aun cuando es bendecido por el Espíritu, se ha apartado tanto del justo juicio que una de las cosas más difíciles del mundo es distinguir adecuadamente entre la ley y la gracia. Quien conoce y siempre recuerda la diferencia esencial entre la ley y la gracia, ha captado la esencia de la teología. No estará lejos de comprender el Evangelio con todas sus ramificaciones, exteriorizaciones y derivaciones, y podrá afirmar con propiedad cuál es la diferencia entre ambas. Son tan opuestas como la luz y la oscuridad, y no pueden estar menos de acuerdo que el fuego y el agua. Sin embargo, la gente siempre intentará combinarlas con frecuencia,
por ignorancia y a veces con intención. Buscad fusionarlas cuando Dios las ha mantenido estrictamente separadas. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? El ver lo que es esto. Es totalmente opuestos. Estos sistemas son totalmente opuestos. Y no se pueden mezclar, es lo que opina aquí el hermano Spurgeon. No se pueden mezclar. O eres salvo por guardar la ley, o eres salvo por creer en Cristo, por depositar tu fe de una manera simple, de una manera sencilla en el Señor Jesucristo. No puedes ganarte la salvación por obras. Y eso es lo que comenta aquí, que hay quienes intentan, algunos por ignorancia, algunos a propósito, mezclar estos dos sistemas. Y bueno, yo digo que esta es la razón por la que las religiones tienen tanto éxito, las sectas falsas y otras religiones tienen tanto éxito en cautivar a tanta gente y lograr en ellos y sacar de ellos lo que quieran. En la religión popular eso es característico. Las personas tienen una inclinación natural a eso. Esta es una inclinación natural de la carne, es una inclinación natural del ser humano, el querer ganarse el favor de Dios por obras. Y esto no es posible, pero funciona para la gente, funciona para las religiones. El hombre siempre está intentando de justificarse por sí mismo. Y los judíos no fueron la excepción. Entonces, ellos dicen, nosotros vamos a hacerlo, nosotros vamos a guardar la ley, nosotros vamos a cumplirla, nosotros podemos ganarnos el favor de Dios. Entonces Dios le dice, pues aquí está mi ley. Vamos a ver si van a poder hacerlo. Y la ley lo único que hizo fue causar más problema en el hombre, siendo que la ley, el mandamiento es santo, es justo, es perfecto, como Dios. Vaya, la ley revela el carácter de Dios, que es santo, es justo y es perfecto. Entonces, ¿cómo puede un ser que está saturado, está permeado de pecado, que brota pecado por cada poro de su piel, guardar una ley tan perfecta? Eso es imposible. Y el hombre lo único que hace es pecar más, y la ley da su veredicto: culpable, reo de muerte eterna. No puede salvarse la persona por guardar la ley. Y la ley lo único que hace es ayudar al hombre a detectar su maldad, a darse cuenta que está totalmente lleno de maldad, lleno de pecado, que no puede con él, y por más que intente obedecerla, cumplirla, lo único que hará es pecar más. Bueno, la ley y la gracia entonces son dos maneras opuestas. Los dos pactos los representan estas dos mujeres y dos hombres, ¿verdad? En la palabra de Dios. Uno es Moisés y el otro es Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia vino por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, en la ley el hombre recibe lo que se gana. Vean lo opuesto. Vamos a ver aquí lo opuesto entre un sistema y el otro. En la ley el hombre recibe lo que se gana, lo que gana. En la gracia el hombre se libra de lo que merece. ¿Qué merece el hombre? Merece la condenación eterna. Pero la gracia lo libra solamente por el hecho de creer en Cristo. Al que obra, dice Pablo en Romanos 4:5, no se le cuenta el salario como gracia, sino
como deuda. Esto es lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos 4:4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, es decir, al que sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Igual que Abraham, él solamente creyó y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué tuvo usted que hacer para merecer la salvación? Usted jamás la mereció, ni la merece, jamás la merecerá. Pero Dios le da la salvación, le ha dado la salvación. Quiera Dios que esto confirme su fe en este momento. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo de corazón, con una fe simple, con una fe sencilla, en Él usted no necesita más. Porque el que cree, nada más, al que justifica al impío, al igual que Abraham, su fe le es contada por justicia. Como dice Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No tuvo que hacer más. Y usted será un bienaventurado, usted será tan feliz como David, que dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Usted ya pasó del peligro si usted depositó su fe en el Señor. Ahora, la ley es un pacto condicional. La ley dice, haz esto y te bendigo. No lo haces y te mato. Te quito la vida. Miren, qué cosa tan tremenda, ¿no? La ley estipuló que debía guardarse el día de reposo. Debía de guardarse el sábado por ley, por obligación. Pero un día a un varón se le hizo fácil ir a recoger leña el día sábado. Seguramente la mujer se puso un poquito exigente y le ha de haber dicho, mira, no tenemos leña para cocinar, vete a recoger una poca, no creo que pase nada, que tiene de malos después de todo quebrantar tantito la ley del Señor. Y este hombre se fue a levantar leña, a recoger leña. Lo vieron, lo detectaron, lo llevaron delante de Moisés. Moisés dice, permítanme tantito, voy a hablar con el Señor a ver qué me dice, qué hacemos con este hombre. Y Dios dijo, no hay más que decidir, que muera irremisiblemente. Eso es la ley. Y aquel que quiere salvarse por guardarla, cuidado. Porque es tanto como decir, hago a un lado el sacrificio de Cristo y en lugar del sacrificio de Cristo pongo mis obras. Eso es lo que está pasando en la religión popular, eso es lo que está pasando en el judaísmo, eso es lo que está sucediendo en las sectas falsas. Si tú le preguntas a un testigo, oye, y en lo que me ofreces hay seguridad de salvación, usted que me está intentando vender una revista, ¿usted está seguro de ser salvo ya? Bueno, yo alguna vez ya lo pregunté y les voy a decir cuál fue la respuesta. Me dijeron, joven, eso es ser soberbio, eso es ser orgulloso, eso es ser jactancioso. ¿Cómo voy a decir ya soy salvo? Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo usted para lograr salvación? Porque si usted me viene a ofrecer algo, es algo que a mí me tiene que convenir. Si usted me ofrece vida eterna, pues adelante, pero si no, ¿yo qué gano con esto? Con creer lo que usted me dice y leer lo que usted quiere que yo lea, si no me da seguridad. Y me dice, joven, en eso estamos. Digo, entonces por eso están vendiendo revistas de testigos de Jehová. Pues están en este sistema de la ley, sin darse cuenta, están cayendo en este sistema, ellos están en este sistema. Y eso es lo que promueve la ley, gánatelo si puedes. El hombre dice, me lo gano y termina en el infierno.
Y en eso van a acabar todos aquellos que están siendo seducidos por ese sistema. Aunque no se llame la ley, no le digan la ley de Moisés, pero al fin y al cabo es el sistema de obras. Y eso apela a la naturaleza humana. Tú te lo puedes ganar, yo me lo puedo ganar. No, lo que tienes que hacer es creer. Qué bendición fue para el gran reformador Martín Lutero cuando leyó ese pasaje, mas el justo por la fe vivirá, en Romanos. Él descansó. Él intentó calmar su alma, esos gritos ensordecedores de angustia de su alma por su salvación, porque él quería librarse de ese sentir de malestar, de pesar por sus pecados, confesándose todos los días, lastimándose el cuerpo, afligiéndose, quitándose las cobijas en la noche para dormir en el helado piso de su cuarto, para poder ganarse el favor de Dios. Pero cuando por fin el Espíritu Santo ilumina su mente y le hace ver que la salvación era solamente por creer, dijo: el justo por la fe vivirá. Él exclamó en un grito de felicidad diciendo: soy salvo únicamente por creer en Cristo, por depositar la fe en mi Señor Jesucristo y no por someterme a todos los ritos de la Iglesia Católica, no por someterme a todos los sacramentos, no por ser sacerdote, no por ser monje agustino, no por ser esto, no por hacer lo otro, sino solamente por depositar la fe en el Señor Jesucristo. Oh, hermanos, eso me emociona y me hace sentir tanta gratitud ante mi Señor, ¿verdad? Porque Él hizo todo, ¿verdad? Él hizo todo. ¿Quieres presentar la mejor de tus obras a Dios? La mejor de las obras a Dios. Un día le preguntaron a Jesús qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y Él les dijo: ya están hechas, solamente crean en Cristo. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oh, hermanos, tenemos que apegarnos a este nuevo pacto, porque el otro pacto caducó, no era perfecto, y no porque Dios no pudiera hacer algo perfecto, pero Él lo diseñó así. Él quería demostrar al hombre su pecaminosidad, nada más, que el hombre se diera cuenta. Entonces, por eso les dio la ley. Miren, allá en el capítulo 8 de Hebreos, dice, hablando de Jesús, en Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido perfecto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ve usted? Sí, estaba el pacto de la ley. Y qué tristeza, ¿verdad?, que los judíos siguen dependiendo de ese antiguo pacto para su justificación y siguen alegando tanto que hay que guardar las tradiciones de la ley, hay que guardar las fiestas solemnes, hay que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado, bueno, estás fuera de la palabra de Dios. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, no necesitamos guardar el sábado para justificarnos ante Dios, ni guardar las tradiciones de la ley. Como dice el apóstol Pablo a los colosenses, todas esas cosas tienen cierta reputación de humildad y de duro trato del cuerpo, pero no ayudan en nada con respecto a los apetitos de la carne. Tú puedes fantasear y puedes alegar y puedes presumir que
que guardas esto, que guardas aquello, que cumples con el sábado, que guardas las fiestas solemnes de la ley. Pero ¿cómo está tu corazón? La gente se dará cuenta que tu corazón está lleno de maldad, que hay envidia, que hay pecado, que hay codicia, que haces cosas mal. Y Santiago nos revela en su libro en su epístola, que nadie puede guardar la ley, en realidad, a la perfección. El que no falle en un punto, fallará en el otro. Y la ley nos muestra esto, que es un régimen de condenación, es un pacto que condena al hombre y lo hace maldito, porque nadie la puede guardar a la perfección. Y usted y yo menos. Estamos llenos de pecado. Necesitamos al Salvador. Necesitamos a uno que sí podía hacerlo. Por eso nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta misma epístola, que estábamos allí en esclavitud, porque eso es lo que hace la ley, esclaviza, y te metes más y más en el pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué cosa tan grande tenemos aquí. Cristo lo hizo todo por nosotros. Hermanos, regocijémonos en esto. En esta gran verdad. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo guardó la ley a la perfección por nosotros. Lo que nosotros no pudimos hacer, Él lo hizo. Entonces, cuando fue a la cruz y derramó su sangre, allí el Padre cobró el precio que nosotros teníamos que pagar. Él lo pagó en nuestro lugar y ahora somos libres. Entonces vean ustedes los contrastes que hay entre estos dos pactos. Para terminar, vamos a terminar viendo estos contrastes. La ley es un pacto condicional, la gracia es un pacto incondicional. El profeta dice, os amaré de pura gracia. Ustedes no se lo han ganado. Ustedes están disfrutando inmerecidamente lo que Dios les ha dado, porque eso es la gracia, es un regalo, es un don, es un obsequio que se da y que se recibe inmerecidamente. Entonces la ley demanda santidad, pero no da poder para lograrlo y maldice al hombre por no ser santo. Cuando intenta ser santo por sí mismo, nosotros gozamos de la santidad de Cristo, hermanos. La gracia produce poder. Si la ley demanda santidad, el hombre no puede ser santo, no lo puede lograr, la ley lo maldice. Pero la gracia sí produce el poder, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Después que Pablo les ha dicho a los filipenses, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pues sí, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Si hay esta bendición de Dios en nosotros, si estamos en la gracia, bueno, hemos recibido su gracia, esta nos da la capacidad de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, que es el pecado. Nadie se salva entonces por la ley, pero en la gracia también hay seguridad de salvación. El Señor Jesucristo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mire usted tanta bendición que tenemos en este pacto de la gracia. Tenemos seguridad de salvación. Jesucristo, el dador de este nuevo pacto,
es el que promete y dice, lo voy a cumplir. Ahora la ley solo muestra al hombre su pecado, porque para esto fue dada la ley, para que el hombre estuviera consciente de su maldad. Pero hermanos, la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Qué más hace la ley? La ley potencia el pecado. Yo no conocería el pecado, como dice Pablo aquí en Romanos, el capítulo 7, versículos 8 en adelante, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahora Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ve usted? La ley exige que no codicies y lo que más queremos hacer es codiciar. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, tienes que escoger cómo te quieres salvar, ¿verdad? ¿Quieres guardar la ley? ¿Quieres cumplir a la perfección la voluntad de Dios? No lo podrás hacer. Mira, la ley lo único que hace es aumentar el pecado, como dice Pablo en Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, el contraste, sobreabundó la gracia. Oh, qué cosa tan hermosa. Oh, la ley potencia el pecado en la gracia, ahora lo despreciamos. No queremos nada con él. La ley entonces es un sistema de esclavitud, la gracia es un sistema de libertad. Y por eso Pablo dice a sus amados Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oh, Pablo está tratando de rescatar a sus amados Gálatas, aquellos que lo recibieron con tanto amor, poniéndoles este ejemplo de estas dos mujeres que representan estos dos pactos que son tan opuestos, como dice Spurgeon, que son diametralmente opuestos, irreconciliables, como el agua y el aceite, como la luz de las tinieblas, de la oscuridad, y como el agua para el fuego. No se pueden reconciliar. Sin embargo, para concluir, hay algo que debemos pensar, que el espíritu de esta ley, la santidad de esta ley, la amamos y su terror ya no lo tenemos en nuestro corazón. Y la razón es esta. La razón es esta. En el sentido espiritual, en la espiritualidad, en lo espiritual de la ley, porque tiene su lado espiritual, reclama el amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, David podía decir, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo podía decir esto David? ¿Acaso estaba diciendo, Señor, yo guardo la ley a la perfección para salvarme? No. David tenía que confiar en fe en el que había de venir, pero el espíritu de la ley sí lo amaba. Y esto es impresionante para mí,
Porque ¿cómo podía un hombre bajo un antiguo pacto, viviendo bajo el antiguo pacto, tener tanta luz para entender esto? Bueno, yo no sé si lo podía entender a la perfección viviendo bajo ese antiguo pacto, porque en el reino de los cielos el más pequeño tiene más entendimiento que el hombre más grande del Antiguo Testamento, como dice Jesús, que no había otro nacido de mujer como Juan, bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto nosotros entendemos más. Y le damos gracias a Dios por ello. El Espíritu sale y si lo amamos. Y no le tenemos miedo, no le tenemos terror a la ley, porque amamos lo que propone. Y esto es lo que causa la gracia. En el pacto de la gracia somos equipados por el Espíritu de Dios para amar la santidad de la ley de Dios y amar a aquel que es, sobre todo, santo, perfectamente santo, que es nuestro Dios. Amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y querer andar obedeciendo sus leyes, sus preceptos. No por terror, sino por el amor que ahora Él ha puesto en nosotros. Mis amados hermanos, espero que esto les haya alentado, como ha alentado mi corazón. Espero que Dios les bendiga mucho en este día. Salgan a sus trabajos, o los que ya están en sus trabajos, porque sé que algunos ya están en sus trabajos y están tratando de alimentarse un poco para el día. Espero que esto fortalezca sus pensamientos, sus mentes, su vida en el Señor en este día, y que Dios les bendiga grandemente. Cada nombre que aparece aquí emociona mi corazón. Y un saludo de paso al hermano amado Eliu y Diana, que están conectados a este devocional. No sé en el horario cómo será, a qué horas serán allá, pero pues les mandamos un abrazo a estos amados hermanos. A la hermana Joyce Wills también, que en medio de situaciones de salud, ahí está pendiente la hermanita. Y en Houston está mi hermanita también. Un abrazo a todos ustedes, a todos hermanos que están pasando por pruebas difíciles y algunos que están en realidad en cuarentena por situaciones de salud, protegiendo sus vidas, sus cuerpos. Espero que les haya sido de aliento esta palabra de Dios esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Viernes es el último devocional de la semana. Espero que estén conmigo otra vez. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo de todo corazón para todos ustedes. Hasta la próxima.